Continuemos entonces con esta reflexión y voy a vincular cultura y humanismo. Cultura y humanismo, y voy a valerme, me va a ayudar Leslie White, un antropólogo cultural que hizo una tripartición de, primero, encontró que la cultura es un gran sistema, un todo compuesto de subsistemas, y lo veía él como la respuesta humana a la adaptación al entorno es justamente la creación de cultura. La cultura sería un gran sistema de respuesta termodinámico, de procesamiento de altos niveles de energía para poner en funcionamiento todas las dimensiones humanas. Así que voy a tratar de valerme de algunas ideas de Leslie White en su libro The Science of Culture del año 45 y pensaba que podía estudiar científicamente las culturas, pero tiene cosas muy interesantes. Para ir definiendo cultura, voy a valerme entonces de estas tesis de Leslie White. La cultura para White es pura herencia biosocial, ¿no? Decía él, es un modo superorgánico, suprabiológico, incluso modos y medios exosomáticos por fuera del cuerpo, como una especie animal particular. O sea, el hombre responde a la lucha por la existencia, a la lucha por la supervivencia. Y dividía este gran todo sistémico, exosomático, herencia biosocial, en tres subsistemas. La cultura como un todo compuesto de tres subsistemas. Material, primero; segundo, social; y tercero, ideológico. Después, los antropólogos con esta tripartición colocaron el subsistema simbólico, ¿no? 4 subsistemas clásicos para cualquier estudio de antropología cultural de un grupo humano. Para White, estos 3 subsistemas, material, social, ideológico, son transmitidos a un individuo, a una generación, a una época, a un grupo de personas, a una región, por medio de cualquier tipo de mecanismo de aprendizaje, ¿no? Entonces, para él, la eficacia de los medios tecnológicos varía, 1, de cultura en cultura. 2, dice luego, la cantidad de comida, de bienes y servicios va a depender proporcionalmente de ese subsistema tecnológico o material que se utiliza con eficacia y que pone en funcionamiento todo el sistema antrópico mediante la captación de la energía libre. Así que el subsistema material o tecnológico, donde están herramientas y procesos bioquímicos y ahora procesos digitales, decimos, ese subsistema de la cibercultura pone en funcionamiento a los otros subsistemas, el subsistema ideológico y el subsistema de organización social, como estamos los humanos, nos organizamos en nuestras relaciones de parentesco, etc. El que estaría a la base sería el subsistema material. Ahora, se pregunta él que si podemos conocer científicamente las leyes de la dinámica de la construcción de las culturas, de los sistemas culturales. Que si podemos conocer su sistema y sus subsistemas, su dinámica de evolución, decía concretamente, cómo están organizados sus elementos y las relaciones funcionales que guardan estos elementos y a qué totalidad sistémica pertenece, ¿no? Entonces él ustedes van a ver una ley de la evolución cultural, ¿no? En esta diapositiva van a encontrar unas relaciones de unas variables muy interesantes, en donde se tratará el resultado de esta ley de evolución que tiende a medir siempre el grado de desarrollo cultural. El grado de desarrollo cultural en términos de cantidad de bienes y servicios producidos per cápita. ¿Cómo construye esta ley de la evolución? Muy sencillo, 2 variables para tener en cuenta y medir el grado de desarrollo cultural. La primera sería E, que ustedes ven ahí, cantidad de energía utilizada per cápita al año,
un individuo cuánta energía utiliza en sus actividades al año, por T sería la eficacia técnica de la herramienta, del instrumento o del proceso para poner en funcionamiento la energía. Esas dos relaciones tienen que darme entonces un grado de desarrollo cultural. Y con esta ley pensaba poner White la base, los rudimentos de una culturología, ciencia que estudia científicamente, termodinámicamente, la cantidad de energía que necesitamos los sistemas antrópicos. Tenía en mente el progreso cultural y decía que el progreso cultural está en función directa del control eficaz tecnocientífico de la energía disponible, y piensen ustedes en nuestra actual cibercultura y los procesos que manejamos a través de las tecnologías de la información y la comunicación digitalizada. Pensemos en el control eficaz de los procesos tecnocientíficos para poner en movimiento y administrar la energía de todo un grupo cultural. Entonces Leslie White se va a la revolución agrícola, a la revolución del carbón, a la revolución nuclear, a partir de la fisión del átomo de uranio, cómo podemos entonces potencializar Occidente, nuestras fuentes de energía, etcétera, para llegar hoy día, bueno, hasta ahí duró Leslie White su reflexión, muere y no alcanza a ver la revolución digital que estamos asistiendo, ¿no? Pero se sostiene de pronto esta tesis de Leslie White, cuando hace todo un recorrido de la historia de la humanidad y pasa a hacer una revisión de la historia de las fuentes energéticas que utilizamos y que hemos utilizado como civilización humana. Entonces dice, a mayor eficacia instrumental, mayor cultura. Es decir, que el desarrollo de la cultura llega hasta los límites de la eficacia instrumental. Una sociedad, un grupo humano con mayor eficacia instrumental, tecnocientífica y digital, hoy día tendría mayor desarrollo tecnoevolutivo en la cibercultura de la actualidad, ¿no? Entonces, con White podemos pensar que el sistema de la cultura es un elaborado y complejo sistema que lo desarrolló una especie Homo sapiens para el aprovechamiento, control, almacenamiento y distribución de energía libre para poner en funcionamiento todo lo que necesita el sistema antrópico. Entonces, argumenta, si el funcionamiento de las culturas como un todo sistémico está determinado por la cantidad de energía aprovechada y por el modo cultural en que se pone en funcionamiento dicho sistema antrópico, entonces los instrumentos tecnológicos como herramientas, símbolos, ideas, procesos, son los encargados, en última instancia, de marcar la historia de la supervivencia de las culturas en el planeta. Entonces, tenemos que preguntarnos en la cibercultura el papel del humanismo. No solamente como contenidos significativos de una tradición que entrega su legado a una taxonomía de ciencias, y el humanismo, cualquiera que sea en sus versiones griega, en su versión renacentista, en su versión romántica alemana, y ahora en el humanismo digital, si podemos darle carta de nacimiento, algo que todavía para mi concepto está muy en ciernes. Sin embargo, cualquiera que sea el humanismo que estemos tratando de pensar y la modalidad de humanismo, encontramos la centralidad del hombre. El hombre sigue siendo tema primordial, y entonces por eso decimos en qué consiste un humanismo digital en estos fenómenos emergentes de la cibercultura. Y preguntemos con White a qué subsistema pertenece, a qué subsistema de la cultura pertenece el humanismo digital, ¿no?
Para White, el subsistema ideológico, siendo muy importante, es menos importante que el subsistema material o tecnológico. Y ahí en el subsistema lo ubica, el subsistema ideológico, ese conjunto de ideas y creencias expresadas simbólicamente que tienen un valor para Occidente. La memoria, el valor patrimonial de una tradición, en letras, en artes, ¿no? A eso llamémoslo a través de tratados, a través de mitologías y narraciones literarias, a través de códigos, compendios, tratados de perspectiva, si estamos hablando del Renacimiento, ¿no? Donde surgen los tratados de la perspectiva. Bueno, a eso llamémoslo humanismo, subsistema ideológico de ideas y creencias que necesita también un componente energético para que funcione, ¿no? El humanismo, como todos saben, surge en Italia del siglo XIII con artistas y pensadores italianos entre el siglo XIII y XIV, Dante Alighieri, Petrarca, Boccaccio, literatos, poetas, críticos sociales del momento, críticos de los Medici, como le pasó a Montaigne, ¿no? Gran escritor. Y este humanismo tuvo un impulso, siglo XIV, este humanismo clásico, que una vez que cae el Imperio Bizantino, pues muchos artistas e intelectuales van a migrar a Europa occidental para que se vayan produciendo los sincretismos entre culturas, las interpretaciones, las adaptaciones, readecuaciones de una tradición grecolatina. Entonces a eso lo llamamos un humanismo renacentista clásico. Ese podría empezar para darle un lugar en el subsistema de la cultura, las creencias valiosas y los sistemas que hay que resguardar y el trabajo en la memoria. Bueno, pues hasta el trabajo en la memoria y de las tradiciones están mediados en la cibercultura. Entonces ya empecemos a definir qué es una cibercultura. De pronto muchos lo tienen claro, pero vale la pena recabar con algún aspecto que me parece que sigue siendo sugerente. Y digamos que la cibercultura es el conjunto integrado de fenómenos culturales vinculado siempre al impacto de las tecnologías digitales, a las TICs, ¿no? Información y comunicación sobre la realidad. Hay impacto sobre el espacio, sobre el tiempo, sobre la memoria, a este hombre contemporáneo. Y este hombre contemporáneo lo vamos catalogando hoy día, como dice Pierre Levy o Derrick de Kerckhoff, ¿no? Derrick de Kerckhoff, pues dice, hoy día somos como neonómadas, ¿no? Ellos, estos pensadores que estoy diciendo, Pierre Levy y Derrick de Kerckhoff, director del programa McLuhan de la Universidad de Toronto, y hablan en términos de cibercultura, definida como la tercera ola en evolución de la comunicación después de la oralidad y después de la escritura, en donde configuramos un lenguaje digital todavía más universal que el alfabeto. Entonces ahí, por ejemplo, Kerckhoff, en La piel de la cultura, su texto importante, reciente, propone comprender la cultura desde tres características propias de la realidad virtual y de sus interfaces, insistiendo en aspectos psicológicos y físicos de los usuarios de tecnologías digitales. Entonces, los tres elementos para pensar la cibercultura es: 1, la interactividad; 2, la hipertextualidad; y 3, la conectividad. Tres categorías muy importantes que se dejan pensar, que para algunos son muy familiares. Por ejemplo, con esas tres categorías podíamos pensar muy bien la integración entre computadora y televisión. Proponen el teleputer, integración que representa la manera en que las necesidades individuales se conectan a las mentes colectivas en red, entorno cognitivo. Estos usuarios, entonces, individuales en principios, son a la vez productores y consumidores dentro de una mente colectiva, dentro de una, otros dicen, mente conectiva. Estos son
son aspectos entonces que hay que tener ABC de una cibercultura digital que impacta decididamente sobre las actividades humanas. Por ejemplo, la manera de hacer medicina, la manera de hacer ingeniería, educación, el ocio, pasan por un ciberdiseño que incorporará estos tres aspectos que acabo de mencionar. Así que, así como en el siglo XVIII Kant habló, un hombre parado en su época, dar cuenta de su época, de su cultura, un individuo desde un presente, ustedes en el siglo XVIII, desde el punto de vista de las humanidades, dice, hemos llegado a un punto bastante de madurez. Así que, primera pregunta que se debe hacer todo hombre maduro y toda época madura. ¿Qué puedo saber? 1. 2. ¿Qué debo hacer? 3. ¿Y qué puedo esperar? Y hizo respectivamente la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y tematiza el campo de la religión. 3 órdenes que dice no hay que confundirlos. La epistemología no se confunde con la ética ni con la religión. Son preguntas que hay que responder para un hombre maduro que siente que debe quitarse la tutela de la tradición. A sapere aude, atrévete a pensar. Quiero terminar invitando a hombres adultos, científicos, mentalmente adultos, en donde podemos pensar hoy día la cibercultura y el humanismo digital con 3 preguntas del orden humanístico también. Ya puedo reformular las 3 preguntas kantianas de esta manera. Primero, ¿qué puedo saber hacer tecnológicamente? Segundo, ¿qué debería hacer moralmente frente a lo que soy capaz de hacer técnicamente? Y tercero, ¿qué esperanza tengo con los logros que he alcanzado? Si soy un nómada, un neonómada, donde los territorios los construyo y se mueven, debo vivir, debo habitar en esos territorios de manera amable, espiritualmente, digamos, son los retos de una cibercultura para el crecimiento espiritual de una sociedad en donde mi mente individual se conecta con la mente colectiva y es, digamos, el espacio habitable que estamos construyendo día a día. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado de estas ideas un poco rápidas, pero creo que he sembrado algunas inquietudes. Muchas gracias.